Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Trajeron a unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces el Señor nos está diciendo: no se lo impidan a estos niños que vengan a mí. Y después la segunda partecita, que también vamos a procurar reflexionar en este tiempo corto que tenemos, dice: porque el reino de Dios de los cielos, Mateo utiliza siempre reino de los cielos, pertenece a los que son como ellos. Queridos amigos, ¿qué significa dejar a los niños y no se lo impidan que vengan a mí? Quiere decir, por una parte, queridos amigos, la inocencia de los niños, la verdad que los niños siempre manifiestan. No bueno cañimba eve lleva. Uma coña de peña de cultura bebeja hoy la campo beoicoa llevas a la yecuamía de la cultura del campo. Siempre sabemos que antes nuestros padres, nuestros abuelos decían: mitad hayagua fondo ve, mitad hayagua fondo ve. ¿Por qué? A ver si ustedes saben por qué se decía eso. Mitad llegó a fondo. Porque justamente el niño no le podés engañar. ¿Cuántas veces la mamá ahí viene, recibe una visita? Sobre todo cuando viene una visita. Vaya baña fulana, papá, pupupu, guapumí, que ape, bla, bla, bla. Oye, bueno, ape, oye, mongueta, lo comadre cuera. Aún la mitad, ni no voy a poner, mitad llegó a fondo, mitad llegó a fondo. ¿Por qué? Porque justamente en esa conversación, el niño, si escucha que la abuela o la mamá dice una mentira, enseguida, pesa, oye, mondilla, lleva, no, la pesa, yo mamá, tengo ya poco ripear, ya poco riamón, tengo pea. Porque la otra le está queriendo, pues, ¿verdad? Está buscando alguna excusa para decirle a la comadre o a quien sea la visita algo, pero sin embargo, la hija o el hijito, el niño ese, hoy cuando baitena, si ese baiteo, si algo y como bebé, ¿verdad? Y entonces por eso siempre fondo. Pero bueno, por eso Jesús hoy nos está diciendo: dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Porque en ellos verdaderamente, queridos hermanos, nosotros estamos mirando. Es un ejemplo claro, ya hemos reflexionado anteriormente en este domingo pasado, cuando decíamos que en el niño nosotros vemos pero totalmente y absolutamente las virtudes del hombre, las virtudes también de una comunidad. En la medida en que nosotros, desde lo privado, porque upea coñandena, eña mañana, añandeña modelada, peña de corazón, peña de apito, peña de cobe, peña de yaguapua, lleva añaña mindu uina, entonces moldear. El niño tiene el alma así tan simple, tan sencilla, tan verdadera. Diga, tú y la mitad la rembotado y la pesa, de verdad. Algunas veces yo le pruebo, ¿verdad? Un poco así a los niños. Yo recuerdo, sobre todo cuando estaba en el colegio, ¿verdad? Pero los niños te dicen la verdad. Es impresionante, ¿verdad? Y algunas veces cuando comienzan a mentir, queridos amigos, es porque nosotros ya comenzamos a hacerles mentirosos. Pero de por sí es la esencia, ¿verdad? Quiere decir que siempre buscamos la verdad nosotros, queridos hermanos. Pero después, ante los embates de la vida, como parece que nos es un poco difícil afrontar la realidad y afrontarnos a nosotros mismos, porque en muchos casos somos irresponsables en esas cosas que se nos dan, ¿verdad? Se te da una responsabilidad para llevar adelante un país, para llevar adelante
una dirección, para llevar adelante un colegio, para llevar adelante tu familia, para llevar adelante tu capilla, para llevar adelante tu iglesia. En fin, herea tu clase, ahí donde vos estás como educador, etc. Y entonces, alguna vez lleva, y entonces buscamos justificativos. Ya justifica, sécate. Siempre queremos justificar. ¿Saben qué, queridos hermanos? La verdad, como decía San Agustín, justamente la verdad se revela sola. La palabra de Dios también dice, ¿verdad? Primero, luego la verdad les hará libres, pero la verdad también se va revelando poco a poco, se va manifestando. Así es que no necesitamos, queridos hermanos, estar justificando porque enseguida nosotros nos damos cuenta. Yo suelo escuchar, ¿verdad?, a través de los medios, ¿verdad?, o justificar cosas absurdas, ¿verdad?, o justificado. Arejeka hoy, mábala, ñe, aranduvea y ñe, cuavea lleva para justificar lo absurdo. Y bueno, y después también los abogados que tienen que también, yo digo pobrecito, porque hoy y muchas veces le tienen que defender a un reo y le dejan libre, pero a platazo limpio, ¿verdad? La única manera, porque la lógica que todo el mundo ve, dice, no, esto no puede ser, decimos nosotros, pero como está la firma ahí del juez y de esto de aquello, que oñe vende ahí catuete, ¿verdad? Entonces, no se puede justificar. Entonces, queridos hermanos, esta palabra de Dios hoy nos está llamando. Dejen a los niños y no se lo impidan que vengan a mí. ¿Por qué no hay que impedir, queridos amigos? Porque si nosotros impedimos a esa justicia, nosotros impedimos a la verdad que llegue al corazón, si nosotros impedimos que la verdad llegue a nuestra familia, si impedimos que la verdad llegue a nuestra nación, a la gente, entonces, queridos hermanos, ¿qué nos está pasando? Y nos está pasando lo que sucede justamente entre nosotros, en nuestro país, ¿verdad? Mucha corrupción. Y ahí entonces es sálvese el que pueda. O mejor dicho, sálvese el que tiene dinero. Sálvese el que paga más. Bueno, allá, tacumbúe, pudrite ahí, como la gallina que robaste. Pero mío robar otra cosa, mondar que esto, que aquello. No, ¿por qué? ¿Y por qué? Tuki, de aquí para allá, ¿entiendes? Así es que, queridos hermanos, esta frasecita nomás si nosotros entendemos en el Evangelio, yo pienso que el mundo, nuestra familia, nuestra iglesia va a cambiar, ¿verdad? Dejen que los niños vengan a mí. Vamos a dejar que estas virtudes, vamos a dejar que estos principios, vamos a dejar que la justicia, que la verdad, que la sinceridad, que el deseo, ¿verdad?, de servir, lleguen verdaderamente, dejemos que lleguen a nosotros y que nadie impida que estas verdades, que estas virtudes lleguen al corazón del hombre, al corazón de nuestra nación. Que así sea. Que así sea.